¿Cómo se generan las ondas electromagnéticas? Esto es tremendamente importante porque vimos que existe tecnología que genera onda electromagnética, ¿no? En la primera diapositiva vimos, por ejemplo, los dispositivos de los routers, que son los que proveen de Wi-Fi, vimos las antenas de los celulares, vimos los radares, vimos el medidor de la velocidad de los vehículos, que es también algo similar a un radar. Y entonces ocurre que ahí hay que generar la onda electromagnética, ¿no? Entonces las ondas electromagnéticas tienen que de alguna manera generarse. Y lo que vamos a discutir ahora es cómo es este proceso. No voy a entrar en los detalles técnicos de esto, sino que les voy a dar una idea general de cómo se generan las ondas electromagnéticas. Entonces, lo primero es que el origen de la onda electromagnética son las cargas aceleradas. ¿Qué significa carga acelerada? Cargas que estén sometidas a alguna fuerza, ¿no? O que la fuerza neta a la cual esté sometida la carga sea distinta de cero. Si las cargas aceleran, entonces emiten radiación electromagnética. Eso no lo voy a demostrar, simplemente les voy a indicar que uno incluso puede calcular cuál es la potencia irradiada. Esto se le llama la fórmula del Larmor. ¿No está escrito aquí? No. Se le llama la fórmula del Larmor a esto que es de acá. Uno puede calcular la potencia irradiada por una partícula acelerada. Aquí la letra A representa la aceleración y el resto son constantes. No aparece epsilon 0, la rapidez de la luz, la carga fundamental. Esto se llama la fórmula del Larmor, que nos permite calcular cuál es la potencia que irradia una carga acelerada. Entonces la potencia es proporcional al cuadrado de la aceleración. Si no hay aceleración, no hay potencia radiada. Entonces las ondas electromagnéticas se obtienen acelerando cargas. Esto es bien relevante y sumamente importante que lo recuerden. Ahora, increíblemente esta ecuación, que se llama la fórmula del Larmor, explica por qué el cielo es azul. Yo sé que no es evidente, ¿no? Pero ocurre que en la atmósfera hay moléculas que cuando reciben la radiación del Sol, la radiación electromagnética del Sol, porque sea de paso, el Sol es una fuente de onda electromagnética, es la fuente más importante de onda electromagnética que tenemos en nuestro entorno. Entonces, el Sol emite onda electromagnética y esa onda electromagnética alcanzan las moléculas de la atmósfera y las hacen oscilar. Y entonces, al oscilar, se aceleran y al acelerar emiten radiación. Y esa radiación depende, la aceleración, supongamos una partícula que va arriba y abajo, ¿no? Una partícula que oscila armónicamente, entonces la aceleración es proporcional al ómega cuadrado. El ómega es la frecuencia angular. Entonces la potencia radiada depende de la cuarta potencia de la frecuencia de oscilación. La cuarta potencia de la frecuencia de oscilación. Eso significa que las moléculas del cielo no emiten la misma energía en todos los colores. Ya enseguida voy a explicar lo del espectro. Y en las frecuencias más altas va a emitir mayor radiación que en las frecuencias más bajas. ¿De acuerdo? Y entonces eso hace que el cielo irradie más en el color azul que en otros colores. Ahí está, fórmula del Larmor. No había aparecido después. Entonces las figuritas salieron después. Acá tenemos la radiación del Sol. Las moléculas tienen una distribución de carga, entonces oscilan con la radiación del Sol a una cierta frecuencia angular y entonces van a emitir radiación de nuevo y esa radiación, la potencia que irradian no va a ser igual en todos los colores. Va a irradiar más en el color azul, de hecho, que en otros colores y por eso que el cielo se ve de color azul. Profe, por eso el atardecer igual cambia color, ¿no? No, eso tiene que ver con otro fenómeno, que lo vamos a discutir en otra clase, porque eso tiene que ver con el hecho de que la luz pasa del vacío a una región material. Y entonces hay otro fenómeno ahí, que ya lo vamos a discutir, que se llama la refracción diferencial. El espectro electromagnético. ¿Qué significa un espectro? Un espectro significa una forma de ver cómo se distribuye la energía. En este caso, electromagnética. Entonces, ¿cómo se distribuye la energía en función de la frecuencia o de la longitud de onda? Ahora, la frecuencia y la longitud de onda son cantidades que van en direcciones opuestas. Es decir, a medida que aumenta la longitud de onda,
disminuye la frecuencia y a la inversa. En la medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Entonces, en esta gráfica aparece arriba la frecuencia que va aumentando hacia la izquierda, que no es la forma típica, normal en la cual nosotros representamos los gráficos, porque siempre lo representamos con las flechas aumentando hacia la derecha, ¿no? Y en este caso, la que aumenta hacia la derecha es la longitud de onda. Está denotado aquí por la letra lambda, la frecuencia está denotada aquí por la letra nu, la letra griega nu. Esto está en hertz y en metros. Entonces hay una representación aquí de cómo se les llama a las ondas electromagnéticas dependiendo de qué región sea la que ocupen. Entonces, las que están más a la izquierda son las ondas más energéticas y se les llama rayos gamma a los que están en esta región. Bueno, después en el apunte aparece bien denotado dónde están los límites. En realidad el límite no es exacto, es muy difícil decir una que está justo aquí en el límite si un rayo X o un rayo gamma, pero sí están divididos por sectores. Entonces las más energéticas son rayos gamma. Después aparecen los rayos X, de los cuales vamos a discutir en algún momento del semestre, que son los que ustedes conocen. Por ejemplo, las radiografías se toman usando rayos X. Los microondas aparecen también acá al lado derecho, ¿no? Los microondas también tienen un equipo que lo que hace es emitir un tipo de ondas electromagnéticas que hacen vibrar a las moléculas de agua, ¿no? Ahora, más acá de los rayos X está el ultravioleta. Nosotros lo conocemos por el agujero de ozono. Probablemente han escuchado ustedes hablar de los rayos ultravioleta, por el hecho de que el Sol emite este tipo de ondas, y ese tipo de ondas dañan a la piel, ¿no? Son causantes de cáncer. Ahora, hay una pequeña zona, muy pequeñita, en la cual el ojo humano es capaz de detectar, y a eso se le llama el espectro visible. Ahora voy a mostrarles cuál es la razón por la cual nuestro ojo nuestros ojos son detectores de onda electromagnética. Después más acá está el infrarrojo. El infrarrojo es el ultravioleta, y el infrarrojo son ondas electromagnéticas no visibles, es decir, las ondas electromagnéticas que son visibles se le llama luz. Entonces, en estricto rigor, hablar de luz infrarroja y de luz ultravioleta es incorrecto, porque la luz es la región del espectro electromagnético que es capaz de excitar al ojo humano. Entonces, pero bueno, se utiliza para que lo sepan, ¿no? Pero en estricto rigor no es luz, sino que son ondas electromagnéticas no visibles por el ojo humano. Están las microondas, las ondas de radio, las que usan los equipos, por ejemplo, de comunicación, son ondas de radio. Y luego están las ondas de radio largas, que son las que ocupa la amplitud modulada, por ejemplo, la AM, o las comunicaciones de emergencia. Ahora, el espectro visible, que en el cual voy a entrar un poco más de detalle, tiene que ver con una región que va desde los 400 nanómetros. Esto no es exacto porque no todos los ojos funcionan exactamente o tienen el límite exactamente en el mismo lugar. Hay una variabilidad, pero más o menos está bien acordado que entre los 400 y los 700 nanómetros, los 750 nanómetros en longitud de onda, es lo que se llama el espectro visible. Ahora, nuestro ojo no solamente detecta las ondas electromagnéticas en este rango, sino que también es capaz de distinguir entre las frecuencias de las ondas. Y a la diferencia entre las frecuencias se le llama color. Entonces, el color está asociado con una composición que hace nuestro ojo a partir de hay dos tipos de células en el ojo. Una que no distingue frecuencia y otras que sí distinguen frecuencia. Las que no distinguen frecuencia se llaman bastones y son las más sensibles, de hecho. Son con las que vemos en la noche. De hecho, en la noche no vemos, con luz artificial sí, pero si no hay luz artificial, de noche vemos en escala de grises, no vemos en colores. Aparece aquí la curva que se llama la eficiencia cuántica, se llama estas curvas. Aparece aquí la curva de los bastones en gris. Y la curva de los bastones tiene mayor sensibilidad en torno de los 510 nanómetros. Aquí en el eje horizontal están los nanómetros. Vean que en la curva hay una curva de respuesta. Y esa curva de respuesta se va cercano a cero en torno a los 400 nanómetros. Y por el otro lado se va a cero, pasa acá antes de los 700 nanómetros. Ahora, adicional a los bastones que no distinguen frecuencia, hay otro tipo de células que sí distinguen frecuencia, que se llaman los conos. Y hay tres tipos de conos. Los conos S, los M y los L. Y aparecen aquí las curvas de cada uno de ellos. Entonces vean, por ejemplo, que los conos S están centrados en el azul,
Entonces son principalmente sensibles al azul, a pesar de que son sensibles a otros colores, como el verde, por ejemplo, pero mucho menos sensibles. Son principalmente sensibles al azul. Luego están los conos M, que son sensibles, tienen un máximo en torno a los 530 nanómetros, entonces son sensibles a lo que nosotros llamamos el color verde. Y luego están los conos L, que están corridos hacia la derecha respecto de los M, la curva por lo menos. Y entonces son más sensibles al color amarillo y al rojo. O sea, el máximo está en el amarillo, pero es la que nos permite ver los colores rojos. Entonces la composición de colores es algo que ocurre en el ojo a partir de esta separación de las células, cómo van captando o de acuerdo a la sensibilidad de la luz, ¿no? Porque no todos los colores tienen que tener la misma intensidad, entonces el ojo hace una composición y nos da una sensación de color. Entonces la sensación de color es algo que ocurre en el cerebro a partir de algo relativamente objetivo como son la percepción o la recepción de la luz por estos diferentes conos. Entonces vamos con la siguiente situación. Nos quedan unos poquitos minutos. Vamos a ver si alcanzamos a terminar esto. La siguiente situación dice: considere la siguiente ecuación de onda de segundo orden para la componente campo eléctrico de una onda electromagnética en el vacío. Entonces aquí tenemos la ecuación de onda de segundo orden porque tiene las segundas derivadas y del campo eléctrico. Entonces, de acuerdo a la información presente en la ecuación, la alternativa que mejor representa la ecuación de onda para el campo magnético en el vacío es... Me dicen ustedes, bueno, denle vuelta 2 minutos. ¿Cuál es la respuesta? Y terminamos con la solución. ¿Cuál debiera ser de estas alternativas? Ya, vamos con la respuesta de esto. A ver si alguien se anima a liberar el micrófono. Con esto vamos a terminar la clase y me dice cuál es la respuesta correcta y por qué. Yo creo que la alternativa es la C, por el hecho de que el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares. Ya, el campo eléctrico y magnético son perpendiculares. Tú dices que es la C. ¿Quién más? La D. Tú dices que es la Yo hubiera D. dicho D. Ya, ¿y cuál es la Sí. razón de la alternativa D? O sea, es la misma que ha dicho mi compañero, que era porque es perpendicular, pero por lo mismo tiene que ser descrito en perpendicular a la dirección de propagación que es X y perpendicular a la onda electromagnética que es en Y, entonces tiene que estar escrito en la derivada parcial en Z. Ya, ¿alguien más que me había comentado recién de la letra D? No, lo mismo. Tengo el campo eléctrico en Y, el campo magnético en Z y la propagación en X. Ya, perfecto. Entonces la alternativa es efectivamente la letra D. Con eso concluimos la clase del día de hoy. Tal como les dije, voy a grabar unos problemas resueltos y se los voy a dejar a disposición en los próximos días. Que les vaya muy bien. Gracias por la paciencia. Nos vemos en la próxima clase.